Hola a Listo, todos, perfecto. bienvenidos. El día de hoy tenemos un ejercicio que no hemos tenido previamente en ética psicológica y es que estamos aquí con la mayoría del equipo. Como pueden observar, nos acompaña Blanca Patricia Ballesteros, Paul Daniel Acero, Astrid Triana, Sergio Barbosa, Leonardo Maya, pero por el momento queremos como darles esta bienvenida a un tema que nos preocupa en psicología, que es el tema de las pseudoterapias. Las pseudoterapias son un problema que debe ser entendido no solo desde un problema técnico de la psicología, sino un problema ético, un problema ético particular al que debemos prestar la atención. Pero aquí quiero cederle de una vez la palabra a Leonardo. Leonardo, cuéntanos de esta historia, del término de terapia. Tú vienes del mundo médico también, tiene un poco de background al respecto, cómo es esta definición y dónde entra este término de la pseudoterapia. Bueno, te diría, lo primero es que yo llamaría esto más bien el problema de lo que llamamos terapia. Porque terapia es un término polisémico, se utiliza en muchos otros campos y no exclusivamente en la psicología, y tiene una historia muy extensa. Creo que una de las primeras cosas que uno debe tener en mente es que la psicología disciplinar aparece hace 100 años, pero la psicología como disciplina, como modo de entender la conducta humana y las emociones, estaba en otras áreas del pensamiento humano y frecuentemente hubo personajes que uno podría llamar como terapeutas, de algún modo, que eran psicólogos de algún modo, con algún tipo de formación particular, inicialmente en el campo de la filosofía, pero también en el campo de la medicina, con todos los ruidos que eso genera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando comienza a surgir, a independizarse la psicología disciplinar, a buscar un campo que fuera propio, surgen también diferentes formas de intervenir que están muy marcadas por la evolución histórica de la propia disciplina. Entonces, allí aparece muy tempranamente un primer modelo que a mitad de camino entre psicología y medicina, como intentando hacer predicciones e intentando hacer una comprensión acerca de la mente y el origen de la conducta y las emociones, que de hecho está muy vinculado al psicoanálisis temprano. Es decir, no surge del escenario del laboratorio de Wundt, que el laboratorio de Wundt es el primer intento sistemático de vincular investigación, comprensión de la psicología y acciones psicológicas. Ocurre en otro escenario y ocurre en un escenario cultural notablemente marcado por la guerra, es decir, particularmente la primera y la segunda. Es decir, nuevamente aparece en el escenario de situaciones vinculadas a la sociedad, a una sociedad problemática y en crisis. Solo después, cuando comienza a pensarse intervenciones que uno diga, bueno, tenemos que basar esto en un modelo alterno y poder probarlo, eso ocurre muy avanzado el siglo XX. Es decir, estamos hablando de los años 40 y de los años 50, cuando surgen modelos mixtos en un escenario que no es uniforme de ninguna manera, pero este tipo de escenarios manifiesta una característica esencial de la psicología y es la diversidad. Entonces no existía alguien que pudiese decir, bueno, esto está basado, es teórico y tiene un modelo, sino existen diferentes caminos que tienen una persona o un grupo de investigadores que presentan un modelo teórico y después del modelo teórico plantean un escenario de intervención. Por ejemplo, no sé, en mi caso, que es terapia cognitivo-conductual, esto ocurre bien después de los años 50 y ocurre también vinculado a esa necesidad de testimoniar la eficacia básicamente para conseguir que los seguros cubrieran estas intervenciones. Sin embargo, mientras esto está ocurriendo, hay una cosa muy característica de la psicología y es que la psicología es muy diversa y entonces hay diferentes grupos que están proponiendo diferentes modelos con diferentes metarrelatos. Si uno mira la primera mitad del siglo XX, ocurren otros modelos que tienen un origen que uno podría llamar desde un metarrelato espiritual de base, una comprensión acerca de cómo ocurre la mente, pero también hay algunos otros modelos que están más basados en metarrelatos culturales, como los rasgos de un determinado escenario. Entonces, lo problemático es que no solamente no existe, y no creo que deba existir, alguien que diga esto es o esto no es, porque esto plantea un problema que contradice la diversidad esencial de la psicología.
Pero también eso abre la puerta a que existan muchísimos modelos, además por el mismo problema de esta aceptación cultural como de cualquiera puede ser psicólogo, una frasecita que uno escucha por ahí, que cualquier persona que piensa acerca de la vida y de la muerte se puede decir que está capacitada para hacer algo. O incluso esto que uno podría llamar acciones un poco mesiánicas, es decir, yo superé la adicción a tal sustancia y eso me hace una autoridad para aplicarlo a un grupo grande de personas, que es lo problemático de transferir una situación personal en, en un grupo, para una intervención que yo puedo suponer que es válida para un grupo grande de personas. Entonces, está dentro de la característica misma, pero quisiera quedarme ahí para escucharlo, para que sigamos la discusión, porque la idea es que discutamos. Sí, 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 yo quería ponerme desde la perspectiva de la psicología eh, cuando se intenta distinguir entre la psicología como ciencia, disciplina y profesión. Y entonces yo me quedaría, por ejemplo, para intentar hacer el abordaje desde la profesión, recordando que uno habla de terapia y entonces diríamos que cualquier psicólogo puede hacer terapia. Pero no todos los psicólogos podrían o estarían habilitados para hacer psicoterapia porque se requeriría una formación más específica, unas, como llaman ahora, competencias muy particulares que se lograrían con una formación, por ejemplo, de tipo clínico de la salud para hacer psicoterapia, y eso también hay que hacerlo relevante para una circunstancia como estas en que estamos pensando, no solo en las terapias, sino en las pseudoterapias, porque ahí es donde tenemos algunas dificultades de personas que ni siquiera son psicólogos, que usando el lenguaje psicológico se apropian con una capacidad vocal impresionante que hacen que la gente confíe en ellos, y de nuevo, ¿qué es lo que hace que algo o una terapia o una psicoterapia sea efectiva? Y lo que estamos diciendo es que tiene unas bases, unos fundamentos, eh, está fundada en unas investigaciones, y entonces no basta solo siquiera para hacer psicoterapia, ser psicólogo, sino hay que tener una formación muy específica que respalde esa intervención que se va a hacer. Sí, esa parte que dice Pablo Daniel es importantísima porque tiene que ver también, y creo que Astrid nos puede profundizar un poco en ese sentido de la formación, porque desde luego la psicología, como sabemos además en nuestro país, tenemos el grave problema de la ley 1090 que habilita a todo psicólogo con el solo título de psicología, del psicólogo o psicóloga para ejercer en cualquier campo del ejercicio profesional. Entonces, pues ahí viene el tema serio, porque efectivamente hay, a pesar de que hay una obligación de que en todos los programas se haga práctica en psicología clínica, pues desde luego una práctica de pregrado sabemos perfectamente que no habilita para unas competencias clínicas fuertes. Entonces ahí tenemos también un problema que vale la pena pensar. Una cosa que nos protege ahí es que en el código deontológico sí dice que el psicólogo, pues que el principio de responsabilidad y el principio de competencia, pues nos obliga a ejercer en aquellos campos en los que somos competentes. Entonces, pues eso sería como un factor ahí, que puede proteger en ese sentido de los psicólogos que empiezan entre comillas, atreverse a hacer psicoterapia sin tener las habilidades. De acuerdo, Blanca Patricia. Yo creo que es importante recordar
Tú tocaste dos puntos y voy a tratar de tocar los dos puntos que tú retomas. Uno es el hecho de que evidentemente un psicólogo de pregrado que solamente ha hecho una práctica clínica y que esa práctica clínica normalmente supone una intensidad y unos contenidos muy básicos. Un psicólogo graduado de pregrado no tendría la formación necesaria para atender procesos psicoterapéuticos. Creo que este es un llamado a todos los psicólogos señalando que para hacer psicoterapia, para atender personas y para dar respuesta no solo al tema ético, sino además para dar respuesta a las expectativas que se ponen en un psicólogo clínico, que ponen sus consultantes, es necesario tener una formación postgradual, una formación que le permita realmente alcanzar las competencias necesarias, el dominio teórico, pero también los elementos prácticos que le permitan hacer una atención profesional y acorde con lo esperado. De otra parte, es importante también señalar el tema de las pseudoterapias. No se enseña en la formación de los psicólogos. De los 146 programas de psicología que están habilitados ante el Ministerio de Educación Nacional, ninguno tiene una asignatura que se llame, y perdónenme, voy a utilizar una de las más comunes, ninguno que se base en terapia de los colores, o en, sí, porque esto es lo que estamos ofreciendo, o que tenga formación en angeloterapia o en abrazoterapia. Este tipo de cosas que están tomando el término terapia y le anteponen algo para decir que esto es terapia. No, realmente en psicología ninguno, y yo los invito a que entren a todas las páginas de los programas de psicología a ver los planes de estudio. Esto no se enseña en psicología, no se enseña fundamentalmente porque son una serie de técnicas o una serie de actividades que no tienen ningún respaldo científico. Al no tener ningún respaldo científico, no son reconocidos por la comunidad académica. Por tanto, los psicólogos que dicen hacer algún tipo de pseudoterapia, llámenla como quiera, terapia de piedras, terapia de colores, terapia cromoterapia, etcétera, a nombre de la psicología, no lo están haciendo a nombre de la psicología porque la psicología no forma para eso. En Colombia, ningún programa de psicología, ni de pregrado, ni de posgrado, forma en este tipo de técnicas o actividades. Es decir, los psicólogos que dicen que son psicólogos y hacen terapia de ángeles están faltando a los principios éticos. No fueron formados para hacer terapia de ángeles. La psicología no las reconoce ninguna de estas técnicas como como actividades científicas, como una base, que tengan una base conceptual, que tengan una base empírica, que tengan reconocimiento ni académico ni profesional. Ok, pero ahí me entra como una duda, al menos, y es uno como neófito, como persona que está lejos, lo que decía Pablo, a veces ponen un lenguaje muy elaborado, muy técnico, que suena en términos muy científicos. A uno le parece que están hablando de cosas muy científicas, qué sé yo, que estén hablando, no, y con esto activamos tus campos, yo no sé qué, y podemos reconfigurar la programación de tu cerebro y de esa manera tu cerebro va a actuar correctamente. Eso a alguien que no sepa nada puede sonarle que es algo que técnicamente está validado porque, uy, estás dando las palabras técnicas, pero muchas veces es solo una confusión y muchas veces solo es charlatanería contemporánea usando el lenguaje científico. ¿Qué herramientas hay para el público para saber sobre estos límites entre la terapia y la pseudoterapia que no está para quien no está formado en psicología? Bueno, algo muy importante, y perdónenme que me parece clave este punto que está tocando Astrid, es que también entonces hay que enseñarles adecuadamente a nuestros psicólogos en formación cómo o de dónde parten las intervenciones que tengan un sustento ético y deontológico. Y parten de que yo no piense en mí, sino en la persona que tengo al frente, que en un país como el nuestro yo siempre digo,
psicólogo ha tomado o está tomando un riesgo muy fuerte, porque pues por esto de la estigmatización, una persona lo piensa mucho para ir a un psicólogo y se atreve a ir a un psicólogo, y lo primero que debe hacer, si el psicólogo entendiera esa circunstancia de la persona que se acerca, es tomarse el tiempo, así es como enseñamos, tomarse el tiempo para explicarle qué método, qué tratamiento, qué estrategias va a utilizar y de dónde salen esos métodos, estrategias con las cuales él va a abordar el problema que la persona viene a consultarle. Y eso es el primer elemento ético. Yo psicólogo, no pienso en el usuario como un cliente, sino como una persona que requiere una dignidad, y para darle esa dignidad, pensando en, por ejemplo, el principio de autonomía, yo tengo que informar a la persona, mire, yo voy a hacer esto y esto y esto, de modo que la persona diga sí o diga no desde su desconocimiento, pero lo primero que tocaría hacer es una formación en ese sentido, y ese es el primer acto ético que tiene el psicólogo, tomarse el tiempo con la persona para informarle qué tipo de intervención va a hacer y cuál es el sustento de esas intervenciones, para que la persona pueda ejercer su autonomía y decir sí o no, porque si no lo hace, ya estamos lindando ahí un problema de falla en los principios éticos, y es que no le estoy dando a la persona la posibilidad de que elija o que reconozca o que me diga sí a aquella intervención que yo voy a hacer. Y igualmente uno podría decir desde otro lado que el psicólogo podría aplicar una terapia que sea alternativa, pero en ese caso el psicólogo responsablemente también, y que se atiende, como lo dice nuestra ley 1090, a los más altos estándares éticos, tendría la obligación de decirle, mire, esto no me lo enseñaron en psicología, esto se aprende en otra disciplina, etcétera, y lo voy a hacer. Usted estaría de acuerdo, y de todos modos darle a la persona la posibilidad de aceptar o no esa intervención. Sobre esto quería decir dos cositas. Una es que efectivamente la ley 1090 nos obliga a tener prácticas clínicas y demás, pero o sea, también conociendo el contexto de varios programas que no vamos a mencionar con nombre y apellido, pues no en todos los programas de psicología acreditados y de alta calidad se hacen prácticas clínicas obligatorias. Y eso es aún más grave porque entonces yo puedo técnicamente no tener ninguna experiencia clínica, ni supervisada ni no supervisada, y abrir un consultorio. Porque me gradué de un programa que en su momento no había tenido tiempo de hacer las prácticas clínicas obligatorias. Mi práctica fue en psicología organizacional, en psicología del deporte, en alguna cosa que no tiene nada que ver con clínica. Pero como soy psicólogo, psicóloga o psicóloga, estoy en la capacidad de abrir mi consultorio. Primera cosa, eso es aún más grave. Y segundo, yo estoy de acuerdo y celebro que en el país por ahora ningún programa acreditado debidamente enseñe pseudoterapias. El problema que veo es que eso es en los programas de pregrado y posgrado. También he visto en algunas universidades que no vamos a mencionar, en cursos de educación continuada que son aparentemente psicológicos y no lo son. O sea, he visto programas de universidades muy serias en angeloterapia, en terapia psicológica alternativa, en alineamiento de chakras, una cantidad de cosas de ese estilo, que si bien no están vinculados oficialmente con un programa de psicología debidamente acreditado, sí están vinculados con una universidad debidamente acreditada. Y ahí tenemos un problema porque es un problema de presión del mercado, hay una cantidad de demanda importante por esa clase de formaciones y pues las personas tienen derecho a formarse en lo que mejor les parezca, pero hay entonces una presión mercantil finalmente en los programas de psicología debidamente acreditados que les pone por un lado pues una serie de ganancias económicas relacionadas con la demanda que hay por esta clase de terapias y por otro lado su ética de pues no vamos a enseñar una serie de conocimientos que no están reconocidos dentro del campo científico como psicología, pero que se parecen mucho por las razones que decía Orlando. Y ahí
Gran susto a título personal es que por ahora ningún programa acreditado ha caído en eso, pero es cuestión de tiempo para que alguno diga, venga, necesito los fondos. Y hay una cantidad de gente que me está dispuesta a pagarlos porque yo le dé angeloterapia. Hablamos una electiva de angeloterapia y ahí una vez abrimos esa caja de Pandora, ya nos llevó el que nos trajo. Bueno, yo ahí quiero hacer una precisión con relación a lo que acaba de decir Sergio. A partir del año 2017, el Ministerio de Educación Nacional señaló que todos los programas de psicología, sin excepción, tienen que tener por lo menos una práctica clínica de carácter obligatorio, desarrollada además en entidades habilitadas ante la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud. Es decir, a la fecha, todos los programas de psicología tienen una práctica clínica de carácter obligatorio en pregrado. Esto, digamos que ya es una realidad y ya está implementado en todos los planes de estudio. Y de otra parte, con relación al tema de la educación continuada, yo creo que también ahí tenemos una mirada de qué no es psicología. Si ustedes ven la oferta de educación continuada, la oferta de educación continuada está dirigida a todo el mundo. Es decir, no son cursos para psicólogos, no son cursos de profundización que deba ameritar para realizarlos el título de psicólogo. No. En educación continuada van a encontrar ustedes que están invitados todos. Es decir, puede tomarlo un administrador de empresas, puede tomarlo un psicólogo evidentemente, pero también el sociólogo, el historiador, el físico nuclear puede tomar este tipo de formación. Entonces, ese ya es un indicador de que esto no es psicología, de que esto es otro tipo de temas. Y cerrando un poco el tema de cómo reconoce una persona que una pseudoterapia es una pseudoterapia. Empecemos por pensar que normalmente se habla de fundadores de la técnica X, es decir, una necesidad de protagonismo, es una persona la que creó este modelo y demás. Segundo, hay una confusión y hay una utilización, como lo decía Orlando, de unos términos que pueden sonar muy científicos, pero por ejemplo, cuando ustedes ven cosas que dicen alineación de chakras con energía cuántica, si uno lo va a mirar, uno lo va a entender que viene de diferentes enfoques teóricos. Todo lo cuántico viene desde la física, pero todo lo de las chakras y demás supone una tendencia específica en una región particular, en un momento histórico distinto, que no tiene nada que ver con lo cuántico y demás. Entonces, es un revuelto de cosas altisonantes que pueden sonar muy bonitas, pero que en el fondo no dicen nada. Entonces, creo que esa también es una forma como de identificar cosas que pueden ayudarnos a entender, hablar de todo lo ancestral como un elemento fundamental de la terapia. Son indicadores de que ahí hay algo sobre lo cual debemos reflexionar juiciosamente. Yo creo que es muy importante que las personas del común que quieren tomar un proceso psicoterapéutico, antes que nada piensen en la persona con la cual van a consultar. ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su reconocimiento dentro de las sociedades académicas, etcétera? Todo esto ayuda un poco a evitar este mare magnum de cosas. Bueno, pues es que el recurso a la magia ha estado siempre en los seres humanos y desde hace 100 años quisimos decir, bueno, vamos a hacer esta cosa mejor hecha. Pero este problema de las pseudoterapias o de intervenciones no basadas en evidencia también ocurre muy frecuentemente ahora en medicina. Ha pasado siempre, les digamos que digamos, el surgir de la medicina juiciosa también tiene una historia muy, muy corta. Aunque la fisiología y la anatomía patológica tienen una historia un poquito más extensa, pero las intervenciones que se orientaban curativas no tienen más de 200 años. Y por supuesto los medicamentos han aparecido hace muy poco. Sin embargo, ahora ha habido en los últimos 20 años un surgir también en la medicina de terapias que se llaman alternativas, que es una cesta de gatos. Es decir, ahí hay de todo, como una señora que vi ayer en redes que es una médico holística.
y entonces da consejos acerca de qué cosas dejar encima de las sillas en la noche para que no lleguen los fantasmas. Y además tiene una visualización impresionante. Yo estoy de acuerdo con Pablo Daniel que hay un tema de educación importante en ambos lados. Es decir, en el lado de los profesionales para entender esa exigencia ética básica de que uno no debe hacer aquellas cosas para las cuales uno no está formado de una manera legítima. Porque claro, yo puedo ir a una cosa y tener una... Blanca P. y yo estuvimos en unas sesiones donde había unos médicos ancestrales que el título de médico se obtenía a través de un proceso de cambio que ocurría en un día. Entonces, el título de médico tradicional, el mío, absolutamente carcamánico, es que uno tiene que estudiar anatomía, fisiología, farmacología y luego las especialidades y demora 7 años. Entonces, la formación viene de ambos lados y también viene de esta confusión a veces provocada incluso por los mismos reguladores, cuando dicen que en un equipo técnico puede haber una persona con una cierta experiencia y este es intercambiable con el psicólogo, que me llamó mucho la atención en una sesión que tuvimos, ahí estuvo también Blanca P., en una, donde unos legisladores, para decirlo así, de este país. Y entonces ellos planteaban que en algunas comunidades el rol de psicólogo podía ser suplido por una figura espiritual. Entonces, este nivel de confusión y también con la caída, digamos, del relato religioso institucionalizado, las formas de espiritualidad encontraron como una cabida muy fácil en la psicología. Entonces, esa tarea, estoy de acuerdo con Pablo Daniel, que es doble, es decir, y las exigencias éticas se colocan habitualmente en las relaciones que son asimétricas, en la persona que se encuentra con el dominio del poder. Se supone que el profesional estudió y es él el que tiene mayores exigencias éticas y tendría que advertirle a las personas, esta terapia no está basada en evidencia, tú quieres hacerla, pero tienes que entender que esto no es psicología. Lo mismo esperaría que ocurriese en medicina, pero te les cuento, en medicina no está pasando. En medicina tú te encuentras personas que están haciendo tratamientos con agüitas diluidas y no le explican a la persona que esa intervención no tiene evidencia estadística curativa de ningún tipo. Entonces, eso responde a una falta de formación también en las personas y el recurso a la magia, que eso sí es una cosa humana, pero también estoy de acuerdo que hay un llamado a los profesionales a ser consecuentes con que tú no puedes abusar de la posición de autoridad para hacer una cosa con unas agüitas en medicina o hacer un baño chamánico también con unas agüitas en psicología y no advertirle, mira, esto no es, si tú quieres me puedes buscar para que te lea el tarot, pero esto no es psicología ni es medicina. Si quieres me puedes buscar para que te haga una limpia, pero esto no es psicología ni medicina. Y el problema es utilizar esos títulos que daban una autoridad para otras cosas. No sé, como lo mencionaba Astrid, el tema de decir médico ancestral genera un ruido curioso porque el título médico es un título que además tiene toda una regulación para que lo den unas universidades y se dé bajo la aprobación del Ministerio de Educación. Entonces, cuando comienzas a dar el título y cuando permites el uso de ese nombre, en casi cualquier cosa acaba generando estas confusiones o fortaleciendo estas confusiones. Bueno, pero yo acá quiero entrar a jugar abogado del diablo, por decirlo de algún modo. Y es pensar en, igual, un fundamento del pensamiento científico es la evolución, la posibilidad del cambio de paradigma, el que surja nueva evidencia que nos cambie el paradigma y nos traiga nuevos conocimientos. Y alguien podría, no sé quién, pero alguien podría llegar a decir, no, lo que pasa es que aquí estoy en un proceso de construcción de evidencia, que estoy experimentando a través del campo porque tengo razones para creer que esto va a ocurrir, que esto es una práctica que eventualmente les voy a poder demostrar y decir en un paper, pero no, solo no lo hago porque es que es más importante que esté actuando, porque estoy cambiando precisamente estos procesos acartonados. ¿Cómo responderle a esta persona? ¿Dónde están los límites? ¿Cómo se puede hacer una práctica de pero cambio? es que la persona primero tendría que demostrar la existencia de los ángeles, cosa que ya se intentó en el siglo XI,
tendría que demostrar la existencia de los chakras, porque el modelo, digamos, un problema característico de las intervenciones sobre la mente es que esas definiciones no tienen la misma forma de demostrar evidencia que en medicina, que en física. Es decir, tienes que hacer un modelo de mente, es tan compleja la mente que tienes que hacer un modelo teórico, pero ese modelo teórico no surge de la nada. Y obviamente uno no puede hacer una trampa como decir, bueno, es que la mente es una emanación. Me tienes que demostrar que es una emanación. O es más fácil decir, bueno, operamos a partir de mitos, pero resulta que tenemos una cantidad de evidencia de que las personas tenemos mitos. Y esos mitos modifican el modo como yo actúo, como yo me siento. Es decir, que incluso el modelo teórico requiere una primera fase de evidencia de que eso que yo estoy construyendo tiene algunos referentes. Entonces, cuando yo digo, también aplica para la medicina holística que escuché ayer, que ella hablaba acerca de las entidades que se sientan en tu casa si tú dejas las sillas de algún modo, pues me tiene que decir dónde están las entidades, o incluso me las tiene que definir de un cierto modo, me tiene que definir una entidad a que me refiero. Sí, no, yo entiendo la postura abogado del diablo, porque es que también es cierto que tenemos búsquedas espirituales, pero la búsqueda espiritual debería tener otro espacio, y sobre todo el que ofrece la búsqueda espiritual tiene que decir, yo soy un santón, pero no soy médico, o al menos no estoy actuando aquí como médico o como psicólogo. Y mencionando lo que señalaba Pablo Daniel, es que no basta con eso para ser psicoterapeuta. Tú necesitas una formación específica, sí, también. Pero quería meterme en el tema de la que una de las cosas que caracterizan también las pseudoterapias es que la evidencia es a mí me funcionó. O sea, si a ti te funcionan tranquilizarte cuando tienes tus gatos, los que pasaron ahora detrás de ti, podrías perfectamente decir que eso es una gatoterapia, ¿ves? Entonces, yo creo que Blanca Patricia acá nos puede ayudar muchísimo porque ella sí es experta en el tema de terapia basada en la evidencia, de las secas, de los ensayos clínicos aleatorios y demás, que nos pueden dar como esa diferencia específica entre lo que es una pseudoterapia y lo que tiene que ver con una psicoterapia propiamente dicha. No sé, Blanca Patricia, si nos ayudas con eso. Es importante esto de la terapia basada en la evidencia y la evidencia basada en la práctica, porque esto ha sido un debate grande en la psicología clínica y últimamente hay muchos estudios, muchos artículos donde efectivamente pues cada vez se hace un llamado más fuerte a la necesidad de sistematizar las buenas prácticas terapéuticas. En los estudios de calidad de las psicoterapias, fíjense que el factor que más ha pesado no es necesariamente el factor técnico, sino el factor de lo que se llama la alianza terapéutica o la relación terapéutica. La mayoría de los estudios ha mostrado que eso pesa muchísimo más como factor explicativo del éxito de la terapia. Entonces son habilidades clínicas, son competencias clínicas que desde luego tienen que ver con la relación interpersonal, esa capacidad de crear una relación de confianza, como también lo veíamos, si no tenemos una persona que nos consulta, que sea capaz de expresar y ser sincero y decir todas las cosas que serían necesarias para esa relación de confianza, no podría construirse relación terapéutica y por lo tanto no podría haber lo que llamamos en los estudios de calidad o en los estudios de éxito terapéutico el éxito terapéutico. Entonces, lo que Astrid estaba diciendo, hay un montón de prácticas que necesitan sistematizarse. Me acuerdo un evento que se hizo hace unos años en la Universidad de los Andes, precisamente en este tema,
que se hacía mm, un reclamo porque la llamada psicología hegemónica era la que contaba con más evidencia científica y tenía más estudios, como lo exige el modelo médico, que es el estudio aleatorizado, ¿cierto? Y sabemos que no siempre es posible porque la psicología también no es un enfoque nomográfico, nomotético, sino ideográfico. Pero no hay una práctica en muchos terapeutas, no hay una práctica de registro, de sistematización. Entonces a veces pecamos un poco en esa necesidad de retroalimentar la práctica y la teoría. Y es así un llamado grandísimo con este movimiento que se llama evidencia basada en la práctica. Es un llamado que se está haciendo, ya hay unos protocolos para muchos enfoques terapéuticos para hacer esto, porque efectivamente sí necesitamos contar con evidencia, ¿sí? Sí necesitamos saber que efectivamente no es para un caso particular, si bien cada caso clínico es un caso particular, necesitamos también entender comunalidades y por eso hoy también se habla de basarnos más en terapias que tienen que ver con los procesos psicológicos más que con los diagnósticos, los psicodiagnósticos que tradicionalmente nos obliga el sistema de salud a utilizar. Entonces, pues es un tema importante, es un tema que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, porque lo cierto es que eh, el sistema de salud no va a cubrir con recursos públicos cualquier tipo de psicoterapia o de consulta psicológica. Solamente va a cubrir aquellas prácticas psicológicas que efectivamente cuenten con evidencia. Sí, quizá aquí es muy bueno que se está recalcando esta responsabilidad profesional y científica con la sociedad, Uh-huh. que es un principio ético de los principios universales de la psicología, que Claro. esto se tiene que hacer desde la responsabilidad para poder aplicar un conocimiento realmente científico. Claramente yo estaba jugando a abogado del diablo, no era algo en lo que realmente creyera. Creo que aquí, sí, Paulo. Sí, que tal vez también manteniéndonos en el sano criterio que hemos tenido como equipo, valdría la pena recalcar que no es que estemos afirmando desde aquí que el método científico es la única herramienta fundamental para decir que algo es basado en la evidencia, pero sí reconocemos que hay otras formas, además del positivismo, de hacer ciencia, pero que esas otras formas también implican, eso es, me parece que la palabra clave que utilizaba Blanca P., una sistematización. Y esa sistematización puede reconocer que hay un juicio clínico, pero también lo que llamamos por ejemplo, yo durante mucho tiempo trabajé lo que es la investigación cualitativa, entonces hacíamos lo que llamamos un juicio de expertos, acudíamos de todos modos a otros tratando de corroborar que una intervención que fuera adecuadamente sistematizada, alguna manera se pudiera replicar, que es lo que nos da la tranquilidad de que no nos quedamos en lo anecdótico y como a mí me funcionó, entonces le va a funcionar a los demás. Entonces, eso también quería recalcar. Pablo, Daniel y Blanca han señalado dos cosas que son súper críticas y que me parecen apasionantes. Lo primero, evidentemente, los métodos cual, y yo soy psicólogo con énfasis en cultural, entonces estoy en el lado más, entre comillas, muy entre comillas, hippie de la psicología.
Nosotros utilizamos los métodos cualitativos, pero los métodos cualitativos no es cualquier cosa. Hay una serie de criterios, hay una experiencia y hay una formación, de hecho, muy demandante. A mí me encanta el tema del factor T en la psicoterapia porque está muy vinculado a los procesos de formación en psicoterapia, que es muy, muy interesante el énfasis que ha tenido en los últimos 10 años, esa exigencia de poder formar entendiendo que la formación del estilo del terapeuta, no sé, por ejemplo, el uso del humor en psicoterapia es demandante, los métodos que son más confrontativos requieren un entrenamiento del todo particular. Y Blanca P. colocó el dedo en una llaga muy compleja, que es los problemas vinculados a la clasificación internacional de enfermedades mentales, a los manuales estadísticos que no son estadísticos, que sobre todo a partir del DSM-3 ha sido súper problemático. Ojo, también en psiquiatría, también en medicina, porque ahí ocurrió una especie de melcocha curiosa, que es entender que el tipo de evidencia para la medicina, digamos, con los factores más biológicos, es muy diferente a la medicina que trabaja con aspectos de salud mental. Y al mezclarlo generó un problema epistemológico tremendo. Y a partir de ahí se generó una cantidad de situaciones dramáticas porque se utiliza incluso el mismo lenguaje y ese mismo lenguaje ha generado toda esta cantidad de problemas vinculados a lo que uno puede llamar incluso invención de enfermedades y la patologización de la conducta. Así que son 3 temas, pero son 3 temas que son larguísimos, pero están muy vinculados al tema de pseudoterapias también en medicina. Sí, cada uno es un tema completo por sí mismo, como menciona Leonardo. Sí, yo creo que estamos llegando aquí cerca del final de esta charla. Quizá es muy importante esto de hay métodos y en plural, métodos científicos. No es solo el método positivista que nos imaginamos único y abstracto. Hay sistematizaciones del conocimiento y eso lo defendería yo también que vengo de la filosofía. Existen métodos en la filosofía para producir conocimiento y no quiere decir que toda opinión vaya a ser también construcción de filosofía. Hay que reconocer esto y acercarse a las formas de conocimiento y tener esta responsabilidad como profesionales de ofrecer lo que es psicología y entender sus límites y quizá para el público general no dejarse afectar en la idea de lo que es la psicología cuando llegaron a través de estas malas versiones y malos entendimientos por ofertas de personas que no hubieran sido escrupulosas. Entender que hay una disciplina completa que está enfocada en estudiar y conocer la salud mental y trabajarla seriamente, que por algo está todo este entorno. No sé si tengan unos comentarios para cerrar. Mira, yo haría un comentario frente a lo que dice Leonardo del factor T, y es que él nos dice, mire, por ejemplo, muchos utilizan el humor en la psicoterapia, y entonces nosotros decimos, claro, el humor puede ser utilizado como una técnica, como un recurso dentro de la relación psicoterapéutica. Sin embargo, hay quienes dicen que existe la risoterapia. ¿Ven? Entonces, muchas cosas que pueden ser técnicas que al interior del proceso terapéutico cobran un valor de acuerdo con el tipo de relación que se establece con el consultante, de acuerdo con las características propias del psicoterapeuta y demás, no pueden considerarse una terapia. Hay que tener claridades sobre los métodos, los conceptos, el enfoque teórico, pero también el enfoque aplicado y entender que algunas cosas son simplemente una técnica y que como técnica podrían ser valiosas, pero que no son una terapia en cuanto tal. Y ese es otro tema importante porque normalmente las escuelas psicoterapéuticas, cualquiera que sea, sí utilizan un conjunto de técnicas. Es decir, casi que por definición, no hay una terapia unitécnica o unimétodo, porque son muchos los recursos terapéuticos o psicoterapéuticos, las preguntas, el tipo de preguntas, si se llama preguntas socaráticas o preguntas cerradas o preguntas, bueno, en fin, abiertas, en fin.
Las técnicas como por ejemplo, como decía Leonardo, lo del humor. Entonces, hay un conjunto de herramientas, la palabra técnica tampoco le gusta mucho a todo el mundo, herramientas o recursos que conforman todo el proceso, o sea, que son parte, que hacen parte de todo el proceso psicoterapéutico en el curso a lo largo del tiempo. Y quería comentar, ya que estamos terminando, es que, pues, por buena razón en esta ocasión nos centramos en salud mental y en psicoterapias, pero yo escuchándoles pensaba, bueno, pero esto ¿por qué no aplicaría a todas las ramas de la psicología? Digamos que estoy en un contexto organizacional, mis deberes éticos son los mismos, yo debería estar pasando mi actuar como psicólogo basado en evidencia, y hay una serie de técnicas que se pueden utilizar en esos contextos y que definitivamente no están basadas en evidencia, y no es porque no estamos hablando de psicoterapia que eso no está mal hecho, está igual de mal hecho, solo que pues no estamos hablando de pacientes, sino de otras necesidades que aparentemente son menos apremiantes, pero no quiere decir que los estándares éticos cambien. Y aquí también me gustaría que tuviéramos claridad de que lo que se dice aquí lo decimos a raíz de la psicoterapia porque es lo que la inmensa mayoría de las personas piensa primero cuando piensa en psicología, porque por supuesto es trabajo con poblaciones que tienen una necesidad muy apremiante, que están en una situación de vulnerabilidad diferente a la del común denominador de las personas, pero a título personal me parece igualmente grave que yo estoy tomando decisiones en psicología del deporte o en psicología jurídica o en cualquier otra rama, basándome en criterios igualmente anecdóticos, igualmente poco rigurosos, que lo que estamos hablando aquí aplicado a la clínica. Completamente con Sergio. Es que fíjense que ahora que mencionaba psicología organizacional, uno se encuentra personas que te llegan en el ámbito de las organizaciones con una pseudo prueba donde dice que el personaje es cerebral izquierdo. Y tú dices, esto no tiene nada que ver con neurología, no tiene nada que ver con psicología, no tiene nada que ver con la mente, y además llegan como si fuera un diagnóstico. Entonces, no es que yo soy cerebral izquierdo posterior. No. Ahí además no quedan esas áreas de pensamiento que tú estás diciendo. Y eso se utiliza como una evidencia. Es decir, también yo creo que esa parte de responsabilidad es clave. Ese abre otro camino gigantesco, que es el uso de pruebas, encuestas, catálogos. Y ojo que aquí también se mete mucho con el tema del diagnóstico, porque los diagnósticos se basan en criterios y los criterios se basan en un acuerdo, y el acuerdo en teoría se basa en la estadística, pero ya sabemos que no, y que a partir del DSM-3 fue un poco la locura total. También en el DSM-3 había algunas cosas, ¿no? Pero sí que plantea, sí que sigue habiendo un contacto muy fuerte como con el modelo de base con el cual entendemos la conducta humana. Y ese ruido sigue apareciendo notablemente en muchos campos. Sí, y tal vez yo añadiría ahí que fíjense que entonces se hace pues muy importante, muy relevante el cómo llamamos al usuario de la psicología, de los servicios psicológicos. Por eso no nos quedamos únicamente con cliente o con paciente, etcétera, sino que entendamos que el usuario de los servicios psicológicos es una persona. Y de ahí está el fundamento ético deontológico para mi intervención con estándares. Yo tengo al frente a una persona, debo respetar al máximo la persona, la dignidad que le corresponde a esa persona, y entonces le informo, la educo para que ella pueda tomar decisiones, y no soy de nuevo paternalista, que es lo que nos puede colocar en una situación de deshumanizar al que tengo al frente, porque yo soy el que sé, y entonces en cualquiera de los campos, si yo soy el que sé, el otro no puede decir nada, y entonces ahí ya
éticamente ya estamos mal. Entonces creo que eso es muy importante recordar que el foco de la intervención de la psicología es la persona que tiene una dignidad, que tiene una capacidad de decisión, etcétera, independiente de las circunstancias en que esté. Listo, muchas gracias por todos estos comentarios de cierre. Creo que nos muestra también por qué llevamos ya más de 10 años como proyecto. Estas discusiones que tenemos siempre nos dejan muchas aristas y cosas por explorar de las que queremos hablar y de las que seguiremos hablando con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos por el momento y hasta otra próxima ocasión en nuestras entregas de ética psicológica. Esta fue otra entrega de Ética Psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y la Universidad del Rosario.